Buenas tardes compañeros, con ustedes Saúl Ávila y Génesis Rodríguez. Nuestra ponencia en el día de hoy es el arte paleocristiano. Pero para abundar en ello, primero debemos definir qué es el arte paleocristiano. El arte paleocristiano, también llamado arte cristiano primitivo, se define como el arte producido en las primeras comunidades cristianas entre mediados del siglo III y finales del siglo VI. Este consiste principalmente en la arquitectura, la pintura y la escultura, producidas desde principios de la cristiandad. Esto sería el siglo I, hasta finales del siglo VI, como ya mencionamos, y es un arte particularmente desarrollado en Italia y el Mediterráneo occidental. Este es un arte de figuras planas y sin fondo, que pretende representar más la realidad espiritual que la física. Para ello utiliza un lenguaje simbólico, comprensible para los creyentes, por lo que será un arte altamente o tremendamente narrativo. Dicho esto, se considera que el arte cristiano primitivo de la parte oriental del imperio forma parte de lo que conocemos como arte bizantino. Arte paleocristiano. Historia. Las tierras que daban al Mediterráneo eran dominadas desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo por Roma. Fue durante todo este tiempo que el arte romano caracterizaba la cultura. Pese a estas características romanas, comenzó a surgir en el primer siglo después de Cristo, en la provincia de Judea, un movimiento que se conoció incluso hasta hoy como cristianismo. Lo que se pretendía con este movimiento era reformar el judaísmo, lo que no era de mucho agrado para el Imperio Romano. Es durante los próximos 3 siglos que se les perseguiría constantemente y con gran fervor por los emperadores. Todo esto trae consigo la razón por la que no se desarrollan las primeras iglesias como grandes construcciones, sino que se trataba de viviendas típicas, pero adaptadas al culto, especialmente las llamadas Domus Ecclesiae, o como se diría en español, casa de la iglesia. Es allí donde los cristianos realizaban sus eucaristías, sin que fueran descubiertos, a no ser que lo hicieran en las catacumbas romanas, que eran otro de los lugares o espacios utilizados para realizar sus actividades y obviamente permanecer ocultos. Estas catacumbas, que no eran más que cámaras funerarias subterráneas, las cuales fueron decoradas por los cristianos con pinturas murales y de techos con un estilo incompleto, pero derivado del impresionismo romano, dando lugar a una parte de lo que conocemos hoy como arte paleocristiano. Desarrollo del arte paleocristiano. Historia. En realidad, el desarrollo del arte paleocristiano se da entre los siglos II y V después de Cristo primordialmente, en el que se pueden diferenciar 2 etapas. La primera, conocida como la persecución, y la segunda, que será la de libertad religiosa. Primera etapa, la persecución. Este primer periodo se desarrolló a partir de finales del siglo II y durante el siglo III después de Cristo. Es durante toda esta época que los cristianos fueron perseguidos por el imperio, provocando así 2 de sus manifestaciones artísticas y arquitectónicas con mayor importancia. Estas son las Domus Ecclesiae y los cementerios, mejor conocidos como cementerios o las catacumbas. Segunda etapa, la libertad religiosa. Fueron casi 300 años de persecución hacia los cristianos. Después de ello, el emperador Constantino I, conocido también como el Grande, decidió promulgar un edicto, el cual permitía la libertad de culto tras una ardua lucha que dejó decenas de mártires del cristianismo. Ese edicto se conoció como el Edicto de Milán en el 313. Luego de 70 años, el emperador Teodosio I convierte el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano con el Edicto de Tesalónica en el 380. El arte paleocristiano, gracias a este edicto, se pudo expresar con libertad, lo que generó una mayor evolución. Ejemplo de esto son las nuevas congregaciones cristianas, que cada vez serían más numerosas
no tenían ya por qué esconderse en catacumbas y domus eclesiales, provocando así la construcción de las primeras iglesias o edificaciones congregacionales, lo que conocemos o llamamos hoy basílica. En breve, mi compañera Génesis abundará más en cuanto a las características y manifestaciones artísticas que tuvieron lugar en esta época. Sigamos. Excelente, compañero. Bueno, y ya que los iluminaste sobre la historia de nuestro arte, es mi responsabilidad adentrarlos y mostrarles sobre las características y con ellas los tipos pertenecientes a las mismas. En este arte resaltaremos la escultura, la arquitectura y la pintura. ¿Sabían que la figura reconocida como el buen pastor es característica del arte paleocristiano? Pues sí. A este lo representaban con un hombre con un morral y una túnica corta, quien además de todo esto llevaba un cordero en sus hombros. Pero este en sí no representaba a los cristianos, más bien la utilizaban para decir que ellos eran seguidores de Cristo. Lo más característico en la cultura paleocristiana es la escultura de sarcófagos, que lo realizaban en el preciosísimo mármol y el porfirio. Para refrescarle la memoria, los sarcófagos era lo que comúnmente conocemos ahora en la actualidad como ataúdes, a diferencia de que ellos en ese tiempo lo hacían con esculturas en las tapas. Muchas veces esas esculturas eran paganas, es decir, lo que hacían era tomar cualquier representación pagana con significación cristiana y ya tenían un sarcófago. Cabe destacar que estas esculturas tuvieron mayor auge en la época de la ilegalidad, porque como ya saben, mi compañero situó dos épocas, la ilegalidad y la legalidad. Luego de la época de la legalidad, las esculturas eran más claras con el mensaje. Es decir, a partir de este momento, las representaciones de fe se realizaban de forma libre, puesto de que, como ya dijimos, eran libres, ya totalmente libres, aislando las figuras y situándolas alejadas del mundo material. Ya para esta época pueden predicar a Cristo de forma libre con sus esculturas. Ya pueden decir quién es Cristo, cómo es Cristo, lo que hacía Cristo de forma libre. La representación puntual de esto es la de Cristo Doctor, que como vemos en la imagen es donde aparece enseñando. Pero no desaparece la del buen pastor. La evolución de Cristo Doctor será más adelante, donde aparece Cristo en majestad. La representación de Jesús crucificado se generaliza a partir del siglo V. Antes de esto, se solía representar la cruz sin la figura de Cristo. Más adelante, Roma será uno de los centros de realización de los sarcófagos y de allí se exporta. Es decir, aquí es donde empieza a comercializarse los sarcófagos. Las personas empiezan a tomar los sarcófagos como cosas buenas porque ya estamos en la legalidad, ya todo es legal con los cristianos. Como decía anteriormente, los sarcófagos ya daban libremente el mensaje de Cristo, puesto de que todo lo que hacían los cristianos, sea pintura, arquitectura y también la escultura, ya era libremente para ellos predicar su evangelio. Cabe destacar que estos sarcófagos representaron muchas veces el sacrificio de Isaac, hijo de Abraham, quienes todos conocemos en la Biblia como el padre de la fe, el apresamiento de Pedro, quienes sabemos también que negó a Jesús, Cristo entre Pablo y Pedro, el prendimiento de Jesús y también el juicio de Pilato, quienes sabemos también quién es Pilato. Bueno, y haciendo un aporte muy personal, yo diría que los sarcófagos eran nuestras películas de ahora, pero de una manera muy resumida, ya que su creatividad y la puntual secuencia de las mismas permitían que el mensaje de Dios se aprenda de una manera muy creativa. Es decir, los sarcófagos contaban historias bíblicas con sus detalladas ilustraciones trabajadas a puntas de picos. Pero bueno, ¿qué tal si hablamos ahora de las pinturas? Toda esta información nos permite hacer un antes y un después de las características, después de la legalidad y antes de la legalidad, tanto de las esculturas como de las pinturas. Pero en este caso hagámonos de la pintura. Por tanto, vamos a situar 3 puntos importantes característicos de las pinturas. En la ilegalidad, las obras se limitaban a evocar un pequeño número de figuras y de diversos objetos. También, la variedad de colores era muy limitada. En la ilegalidad, la escena, para escenificar la divinidad, era imposible representarla,
pues le resultaba al pintor encontrar una representación divina, lo que cambia a partir del siglo V, donde se pudieron realizar dichas representaciones. En estas pinturas se encontraban símbolos difíciles de entender, que eran comprensibles solo para los miembros de la comunidad, es decir, solo para los cristianos. El símbolo a destacar era el pez, que significaba Jesucristo como Salvador y Hijo de Dios. Los cristianos eran totalmente completos, puesto de que en la escultura hacían los sarcófagos, pero también en la arquitectura ellos hacían catacumbias. Las catacumbias eran cementerios subterráneos, los cuales tenían vestíbulos, galerías, nichos, arcosolios, cámaras, de todo, o sea, de todo totalmente. Eran cementerios completos, dignos de su Cristo, porque ellos, como predicaban a su Cristo, tenían la ideología de que Él merecía todo lo bueno para Él. Y de igual forma, con las catacumbias predicaban el mensaje de Cristo, puesto de que tenían un sinnúmero de pinturas que alegaban que Cristo era quien era, también las vivencias de Cristo aquí en la tierra y demás. Imagina a los cristianos comercializando catacumbias con sus sarcófagos, combos de catacumbias con sarcófagos. Siguiendo lo de nosotros, vamos a entrar ahora a lo que eran las basálicas. Las basálicas eran edificios enormes, bellísimos, donde los cristianos podían practicar libremente sus cultos religiosos. De igual forma, las basálicas estaban llenas, totalmente llenas de pinturas bellísimas, que predicaban también el Evangelio de Cristo. Bueno, compañeros, hasta aquí la exposición de hoy. Esperamos les haya gustado y pueda ser de provecho la información expuesta. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias.